Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar qué está pasando en Europa. ¿Por qué se están produciendo las protestas que estamos viendo estos días en las noticias en Francia o por ejemplo en Israel? Y si estas protestas se van a ampliar a más países o van a quedar limitadas únicamente a Francia. ¿Qué ocurre? En Francia, el gobierno de Macron ha sacado una reforma de las pensiones que pretende elevar la edad de jubilación en Francia. Esto ha provocado unas masivas protestas de la ciudadanía. Pero, ¿solo son las pensiones el problema que ha hecho que los franceses se echen a la calle? Yo creo que no. Yo pienso que detrás de estas protestas también hay un gran cabreo de la población que está viendo cómo la inflación en los alimentos y en su vida cotidiana los está machacando, que está viendo cómo sus salarios no crecen, ni mucho menos, al ritmo que está creciendo la inflación, y están viendo cómo se empobrecen cada vez más, al mismo tiempo que el gobierno realiza modificaciones que les llevan a elevar la edad de jubilación. Esto es el colmo, y ha hecho que la gente haya salido a la calle. Vamos a analizar un poco qué está pasando. Fijaros en esta gráfica. No son las pensiones de Francia, son las pensiones de España. Pero si os vais a 2008, podréis ver que mensualmente hemos duplicado el gasto en pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los años elevamos el gasto en pensiones más y más. Y este dinero, como comprenderéis, no sale directamente del IRPF de los contribuyentes, sale directamente de la deuda. Es la deuda la que mantiene la gestión de las pensiones, y cada vez esta deuda va a ser más complicado de obtener. Por eso los países como Francia, como España, tendrán que realizar modificaciones en las pensiones, y lo harán a sangre y fuego, da igual que la ciudadanía se eche a la calle. Esto va a ocurrir no solo en Francia, va a ocurrir en el resto de países de Europa, y aquí también va a suceder. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con las pensiones? ¿Por qué los gobiernos necesitan modificarlas? La razón es la deuda. En esta gráfica podéis entenderlo de forma muy sencilla. Si veis la diferencia entre PIB y deuda, entenderéis que no cuadra. Entenderéis que todo el crecimiento que han realizado, por ejemplo, Francia o España, realmente ha sido a base de deuda. Si os fijáis en la gráfica, Francia ha triplicado en deuda su crecimiento de PIB en relación con 2008. España, por ejemplo, lo ha multiplicado por 8, por 5. Pero, si haces una resta entre lo que ha sido deuda y lo que ha sido PIB, te darás cuenta que el saldo es negativo. Es decir, la deuda se come todo. Y la deuda, fundamentalmente, es provocada por el gasto en pensiones. Europa envejece, la población cada vez es más vieja, y el gasto para mantener a esa población y para mantener las pensiones es cada vez mayor. Por lo tanto, el gobierno de Macron, quiera o no quiera, ha tenido que realizar esta modificación en la edad de jubilación, y esas mismas modificaciones acabarán llegando al resto de Europa. Pero, si juntas estas reformas con la situación crítica que estamos llegando con la inflación, entenderás que la gente haya decidido en Francia salir a la calle. Y eso mismo pienso que va a ir ocurriendo en cada uno de los países de la Unión Europea. Fijaros en Israel. Mismo problema, misma causa. Esta vez otro tipo de reformas. Pero la insatisfacción de la gente es la misma, el cabreo es el mismo. Los alimentos no paran de subir, los sueldos no se asemejan a esos alimentos y provocan que la gente, a la menor medida, a la menor modificación, al menor llamamiento, acaba saliendo a la calle y acaba protestando. También han sido masivas las protestas en Israel. También se ha llegado a una situación en la que el mismo presidente de Israel ha llegado a calificar de casi guerra civil. A esto es a lo que nos está llevando la inflación y a esto es a lo que nos está llevando la crisis. Fijaros bien, esto es el Reino Unido. Ya no estamos en Francia, ya no estamos en Israel, estamos en el Reino Unido. El Reino Unido ha tenido la mayor subida en la inflación de los alimentos en 45 años de historia. Te tienes que ir a 1977 para ver una inflación de los alimentos a una tasa parecida. Esto es algo que toda una generación no ha conocido. Jamás. Nuestra generación no sabe lo que es esto. Nos estamos enfrentando a algo totalmente nuevo. Lo hemos visto en la tele, en otros países, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Sudamérica, pero nunca lo habíamos visto en Europa. Y ahora, por primera vez en 45 años, lo estamos viviendo en Europa.
estamos viendo cómo nuestros ahorros se convierten en nada, cómo nuestros sueldos se convierten en nada y cómo la inflación se lo come todo. Fijaos, esto es España. Esto es la subida en la inflación de los alimentos de este año en España. Como podéis ver en la gráfica, no ha parado de subir. Ya estamos en el 16%. De seguir así, en 4 años, la inflación en los alimentos, el coste de los alimentos en nuestra vida cotidiana, pasaría del 17% al 31% de nuestro sueldo. Es decir, 1/3 de nuestro sueldo únicamente sería gastado en comida. Fijaros, esta gráfica la puse otro día. Es un ejemplo para que veáis hasta dónde estamos llegando. Un 45% en el aceite. Y esto es de enero del 2023. Que si me voy ahora, ese precio que veis ahí es mucho más alto. Ahora mismo el litro de aceite está en muchos sitios ya a 6 euros. Esta subida espectacular, desde enero de 2022, que costaba el litro de aceite 3,39, ahora que prácticamente se ha casi doblado, es inasumible para la mayoría de las personas. Fijaros el resto de países. No solo la cosa está así en España, no solo la cosa está así en Francia o en Inglaterra, no solo la cosa así está en Israel. Está en todos los países de Europa. Fijaros la gráfica. Hungría 45% de subida en sus alimentos. Ucrania 31%. Ucrania es normal, es la guerra, pero es que en Hungría, que no está en guerra, tiene más inflación en los alimentos que la propia Ucrania. Alemania un 21%. Lituania 30%. Letonia 25%. Y así seguimos y seguimos y seguimos. Una inflación en los alimentos que prácticamente deja nuestros ahorros en nada. Pero, ¿qué pasa con los sueldos? ¿Están subiendo los sueldos al mismo nivel que sube la inflación en los alimentos? No. Fijaros la gráfica. Francia, por ejemplo, el aumento en el sueldo ha sido del 4,8%. Pero es que España es uno de los países donde menos ha aumentado los sueldos en este año. Apenas un 3,9%. Vas al supermercado. La inflación en los alimentos es un 17%, pero tu sueldo solo sube un 3,9%. Eso significa que en 3 años prácticamente tu sueldo será comido por la inflación. El resto de países, al igual que España o Francia, les pasa exactamente lo mismo. Alemania es uno de los que más crece, con 6,3%, pero es que la inflación en los alimentos en Alemania es de un 21%. Hay un gap de casi 15% entre lo que sube los alimentos y lo que sube el sueldo de las personas. Fijaos la brecha en España. Esto es una gráfica de hasta agosto del año pasado. Como podéis ver, la diferencia de las poquísimas subidas en los sueldos, de apenas un 2,6%, si las comparas con la subida total de la inflación de casi un 10,4%, el gap es enorme. La gente no tiene dinero suficiente para poder mantenerse. Tal vez un año, tal vez 2, pero si esto se mantiene, si la inflación sigue sin parar y los sueldos no bajan en una correlación a la inflación, tu sueldo se quedará en nada. Pero, ¿por qué está subiendo la inflación? ¿Qué lo provoca? ¿Es únicamente la guerra de Ucrania? Analicemos bien detalladamente esta gráfica. Si nos vamos al principio de la guerra de Ucrania, que es la línea roja que veis allí, veréis que la energía, es decir, la subida del petróleo, fue una de las causas fundamentales de la subida de la inflación. Prácticamente, lo azul oscuro, que es el petróleo, era todo, la mayor parte de la inflación. Los servicios o la comida eran mucho menor cantidad que la inflación provocada por el petróleo. Pero a medida que avanza la crisis, podéis ver como la zona azul más claro, que son los servicios, y la zona amarilla, que es la comida, va creciendo. Y en cambio, la zona azul oscura, que es el petróleo, va bajando. Es decir, si nos vamos al final de la gráfica, a la parte derecha, podéis apreciar muy claramente cómo realmente la inflación ahora ya no es por la energía, ya no es por el petróleo. Ahora es por la comida y por los servicios. Es decir, lo que nos contaron al principio los bancos centrales, de que esta inflación sería transitoria, de que una vez que el petróleo bajara, se acabaría todo, y que una vez que la guerra de Ucrania se estabilizara, la inflación volvería a bajar, es mentira. La inflación es un monstruo que una vez que despiertas es muy difícil conseguir apaciguar. La única forma de que puedes tú controlar esa inflación es subiendo muchísimo los tipos. Pero la subida de tipos actual no es suficiente para que esa inflación, que ahora está generada por servicios y por comida, baje. ¿Pero qué ha provocado esta inflación? Lo que lo ha provocado es esta gráfica. Aquí tenéis toda la inyección
toda la brutalidad de inyección de dinero en trillones de dólares que han ido inyectando los bancos centrales a lo largo de la década de los años 10, sobre todo en los últimos 5 años. Como podéis ver, prácticamente doblaron o triplicaron la cantidad de dinero que había en el sistema. Prácticamente la llevaron a 8 o 9 trillones de euros en Europa, billones de euros europeos o trillones de dólares americanos. Es toda esta liquidez, toda esta inflación, que ahora está bajando. Esta inflación inicialmente se había quedado en las capas altas de la economía. Se había quedado en casas, se había quedado en acciones y no había bajado al suelo. Pero cuando la inflación despertó a principios del año 2022, esta inflación, que inicialmente era energética, se ha ido transformando y ahora toda esa liquidez que fueron inyectados los bancos ha ido bajando y ha ido creando inflación. A pesar de que la energía baja, la inflación sigue subiendo o manteniéndose. Lo podéis ver aquí. Inicialmente, lo azul oscuro es el petróleo, pero ahora el azul oscuro desaparece y lo que tenemos es inflación por servicios y por comida, generada por la liquidez que los bancos centrales han ido inyectando durante los últimos años. Si veis esta gráfica, podéis entenderlo mucho mejor. Toda la liquidez que los bancos centrales iban inyectando se iba quedando en base de acciones, se iba quedando en la bolsa, que es la línea amarilla. Como podéis ver, hay una correlación exacta entre toda la liquidez que se iba metiendo en el sistema y la subida de la bolsa. A medida que se inyecta más liquidez, sube más la bolsa. A medida que la liquidez baja, baja la bolsa. Es decir, si la crisis bancaria continúa, si los bancos centrales vuelven a parar la inyección de liquidez, la bolsa bajará. Pero, ¿por qué si se inyectó de liquidez estoy diciendo que esa liquidez no se convirtió en inflación a principios de los años 10? ¿Cuál fue el truco? ¿Qué hicieron para que toda esa liquidez que habéis visto en la anterior gráfica no llegara bajando a la gente? El truco fue el que veis en esta gráfica. Lo que hacían los bancos centrales, lo que hicieron los bancos centrales y lo que hacen los bancos centrales es prestar dinero a los bancos. Pero los bancos esa liquidez no se la prestan a la gente. Lo que hacen es prestar esa liquidez a bajos intereses a los grandes capitales y a altos intereses a la gente de la calle. A ti te lo prestarían a un 10%, imagínate, pero a alguien con mucho dinero se lo prestarían al 1%. Es lo que veis en esta gráfica. Si os fijáis bien, a partir del 2011 lo que hacían era subir los tipos de interés en los préstamos de la gente de la calle, el color azul, y bajar los tipos de interés en los préstamos de los grandes capitales, el color negro. Pero, ¿cuál es la inflación? ¿Cuáles son los tipos de interés que debería de tener el sistema para controlar esta inflación, para que los alimentos dejaran de subir? Según la regla de Taylor, para que esto ocurriera, para poder manejar la inflación actual de un 16% en la comida, los tipos de interés deberían de estar como mínimo al 10%. Si os fijáis en la gráfica, en color naranja es la regla de Taylor, es los tipos de interés a qué nivel tienen que estar para ser controlados. Y la negra son los tipos de interés reales. Si os vais a 1980, veréis que los tipos de interés llegaron a un 20%. 20%. Fue la forma que el sistema encontró de detener la subida de los precios. El problema, si nos vamos a la parte derecha de la gráfica, es que nosotros estamos en el 4%, en el 3% en Europa y en el 5% en Estados Unidos, cuando realmente, según Taylor, deberíamos estar casi en el 10% para que se pudiese controlar esta subida de alimentos. ¿Pero por qué tienen tanto miedo los bancos centrales a subir los tipos? El problema es el que veis en esta gráfica. Siempre que se suben mucho los tipos, se acaba provocando una crisis. Ocurrió en el 2000, ocurrió en el 2008 y va a ocurrir en el 2023. Si los tipos se van muy altos, la crisis se produce. ¿Y cuándo se produce esta crisis? En el momento en el que los bancos centrales paran de subir los tipos. Si os fijáis bien en la gráfica, cada vez que un banco central para en subir los tipos, pasa un tiempo, se estabiliza y cuando baja esos tipos de interés, se produce la crisis. Ocurrió en las .com, ocurrió en 2008 y seguramente ocurre en 2023. Bien, si pasa mucho tiempo hasta que se pausa, el tortazo es más grande. Si os fijáis en las .com, se llegó casi al 7%.
y el tortazo fue en vertical. Si os vais a 2008 se llegó al 5 y también fue un tortazo, pero un poco menor. Si esta crisis, si estos tipos de interés paran, por ejemplo, en el 6%, en el 7% y superamos, por ejemplo, los de la .com, el tortazo será aún más gordo. ¿Pero qué está pasando con el dinero? ¿Está huyendo el dinero del sistema? Esta gráfica es el M1, la masa monetaria actual, que hay en retirada en Estados Unidos. Son datos de la Fed. Como podéis ver, en este año, en este último año, se han retirado más de $1 trillón del mercado. Es decir, es dinero que se ha evaporado. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese dinero? No lo sabe nadie. Lo que sí se sabe es que ya no está en el mercado. Hemos pasado de los 20.700 trillones de dólares a principios de abril a los apenas 19.600 trillones de dólares de ahora, de enero del 2023. Todo ese dinero se ha esfumado, ya no existe. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo en las gráficas? Lo que estamos viendo es que la inflación no para. Sí que es verdad que la bajada del precio del petróleo ha ayudado a bajarla. Pero si vais a la inflación de los alimentos, veréis que no para de subir. Y no para de subir porque esa inflación ya no depende de los precios energéticos. Depende, sobre todo, de los servicios y de la comida. Si los bancos centrales paran en su subida de tipos, esta inflación no se va a controlar. Los bancos centrales están entre la espada y la pared. Si paran la subida de tipos, la inflación se les va de las manos. Si la bajan, nos vamos a hiperinflación. Y si la suben, se cargan la bolsa. ¿Qué va a ocurrir? Pues probablemente ocurra lo intermedio. Es decir, vamos a ver pequeñas subidas de los tipos de interés más pausadas y vamos a ver cómo la crisis bancaria que hemos visto del Silicon Valley Bank se va produciendo de forma mayor. Es decir, vamos a acabar viendo una caída de la bolsa y al mismo tiempo vamos a ver inflación. Las protestas que estáis viendo en Francia o en Israel se van a reproducir como la pólvora en el resto de los países. ¿Por qué? Porque la gente va a ver cómo la inflación sigue subiendo y cómo sus sueldos no lo hacen a la par, lo cual va a provocar bastante cabreo y bastante ira en la población. Bueno, espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. La única forma de pagar la deuda es decreciendo. Es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado. Yo es que pienso que la deuda es impagable. Yo pienso que la deuda es tan alta que no la vamos a poder pagar. Es mi opinión, yo pienso que es tanto el dinero que debe el sistema que al final tendrán que hacer algún tipo de reset. O bien una quita generalizada, algo harán. Pero pagar la semejante burrada de dinero que ahora mismo debe Estados Unidos o Europa me parece impagable. Las CBDCs, pues probablemente. Yo no es algo que no lo descarte. O sea, seguramente si las cosas se van de las manos, podemos acabar una especie de corralito europeo o corralito americano o corralito estadounidense, como lo quieras llamar, y un periodo de transición y luego una imposición de una CBDC. No lo sé. Yo no sé realmente cuál es el plan o cuál es la gran idea que tienen pensada, pero que no nos va a gustar, seguramente no. Seguramente sea un plan complicado. Yo pienso que vamos a una triple crisis. Tal como apuntan todos los datos, vamos a una triple crisis. Una crisis inmobiliaria, provocando por unos tipos que no van a parar de subir. Una crisis de liquidez, provocada porque las subidas de los tipos van a frenar de liquidez el mercado. Y una crisis de deuda. Una crisis de deuda porque el mercado va a entender que los tipos van a seguir subiendo y va a intentar deshacerse de toda la deuda brutal que han ido adquiriendo durante estos años, sobre todo los años de los intereses negativos. ¿Cuánto le queda al sector inmobiliario? Pues depende de la magnitud del tortazo. Si el tortazo es muy gordo, pues calcúlale 3-4 años. En 3-4 años es posible que veamos bajadas de los pisos del 50%. Con el reset se soluciona todo. Pues no lo sé. No lo sé. Veremos a ver a dónde nos lleva el reset. La verdad es que no te puedo decir exactamente lo que va a pasar, porque no lo sabe nadie. O sea, el plan que tengan pensado cómo solucionar esto, yo creo que no lo sabe nadie.